Hola, soy Ana Mesuti, abogada de la querella argentina. En este momento tengo que transmitirles una noticia, porque ya todos estarán enterados por los medios, de un éxito muy importante de la querella argentina. Yo diría, más allá de la querella argentina, de la jurisdicción universal, de la colaboración entre dos sistemas judiciales, es decir, del derecho penal internacional y de muchas otras cosas que se pueden ir agregando en esta epopeya, que ha sido la lucha de Ascensión Mendieta por encontrar los restos de su padre. Cuando digo no estoy transmitiendo una noticia que tuviésemos escondida o que supiésemos de mucho antes, esta noticia se fue difundida por los medios a las pocas horas que nos enteramos todos, porque no sabíamos los resultados y recién nos hemos enterado de los mismos cuando el juzgado de instrucción número 4, encargado esta vez de la causa de Mendieta, el juzgado de instrucción número 4 me mandó un escrito como letrada de este caso, diciendo que, acompañando el informe del laboratorio, al que habían llegado los restos por orden judicial, porque todo lo que ha sucedido en este caso ha sido judicializado y ha sido por orden judicial, y eso creo que hay que tenerlo muy claro y muy firme, porque en eso reside la novedad, ¿no es cierto? Comencemos por el lado humano, donde tenemos que comenzar. Para la hija de Timoteo Mendieta ha sido, como ella suele decir, el día más feliz de su vida. Se decía eso, qué enorme alegría tenía, a pesar de que se veía esa alegría mezclada con una profunda tristeza, porque ella no puede dejar de recordar que cómo murió su padre, que fue ella la que abrió la puerta a los que vinieron a asesinarlo. No puede dejar de recordar tantas cosas, tantas penurias pasadas después, cuando asesinaron a este hombre de 41 años con 7 hijos, y ella era la hija mayor. Es decir, esto, toda la dimensión humana de Ascensión es ya de por sí un componente maravilloso de esta causa, que hay que tener en cuenta, que no podemos pasar de largo. Pero también no podemos pasar de largo que es una búsqueda que se ha dado en varias fases, ¿no? La fase personal, como digo, la fase judicial y jurídica, y también la fase material de la exhumación, con un trabajo ingente de los arqueólogos, de los médicos forenses, que se han creado especialmente para esta exhumación una verdadera brigada internacional. No, porque han colaborado sindicalistas noruegos, pero han venido también a colaborar físicamente, materialmente en esto, médicos forenses de Inglaterra. Todos han actuado, los españoles, los de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que los podemos considerar como verdaderos héroes de nuestro tiempo. Han estado trabajando gratuitamente durante más de 20 días casi, con un sol implacable, todas las noches, todos los días, sin parar. Cuando yo hablo de esta exhumación, estoy hablando implícitamente de que ha habido otra exhumación. Es decir, se han dado 2 exhumaciones, y en la parte judicial ha habido 3 exhortos. Fueron necesarios 3 exhortos, con todo lo que implica el exhorto, la tramitación de un exhorto, que muchos ya conocemos, que significa el paso por varias instancias administrativas y judiciales hasta que llega al juzgado de turno, y el juzgado de turno puede decidir cumplirlo o no, puede decidir ejecutarlo o no, a pesar de que debería siempre y en todos los casos ejecutarlo en cumplimiento de los tratados internacionales. Todos estos avatares tienen un desenlace que va más allá del desenlace del encuentro concreto de una persona. Parecería que la generosidad que caracterizaba a Timoteo Mendieta durante su vida se ha prolongado durante su muerte,
porque en la búsqueda del cuerpo de Timoteo, pedido por su madre, pedido por la jueza haciéndose eco de la querella y de la solicitud de la madre, en eso se han encontrado, en el camino, por eso decimos eso de que el camino es tan importante, porque en ese camino se han encontrado, en la primera, se han exhumado, en la primera exhumación, 22 personas, junto a la persona que supuestamente era Timoteo Mendieta, pero no era. Y en la segunda exhumación se han exhumado 24 personas, es decir, 23 más Timoteo Mendieta. Y cuando decían qué lástima que no han encontrado a Timoteo, sí, pero hemos encontrado 22 Timoteos, es decir, todos los que se encontraban con él en esas fosas, superpuestos, amontonados unos encima de otros, todos ellos habían sido asesinados, tenían eso en común, y todos ellos seguramente se sentirían solidarios entre sí, se sentirían unidos en esa muerte atroz. Todos ellos tenían el agujero en el cráneo, y todos ellos eran también Timoteo Mendieta. Por eso, a medida que se vayan identificando y que se fueron algunos identificando, es un trabajo que se hace a nivel de los técnicos de ADN, que se ocupan de cotejar los restos de las víctimas con las pruebas de ADN de los familiares. Se van a ir identificando las familias a las que se les deben entregar los restos de estas personas. Aquellos que ya no tienen quien los espere en esta tierra, tienen sin embargo los compañeros de la memoria, los de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que se ocuparán de darle una digna sepultura. O sea que Timoteo ha traído a la luz, ha traído a la tierra nuevamente otras personas en su misma situación. Una de las características de la querella argentina ha sido que cuando comenzamos no prometíamos exhumaciones, no podíamos decirle vamos a encontrar, en los casos que podemos considerar calificados de desaparición forzada, no podemos considerar la posibilidad de exhumar los restos de sus familiares. Es algo muy complicado, es algo muy difícil, es algo en que intervienen instancias que no son solamente las judiciales, sino las administrativas, como los ayuntamientos, el cementerio. Pero Ascensión nos dio una sorpresa, porque cuando viajó a la Argentina, como todos saben, le pidió a la jueza que recuperar un hueso de su padre, aunque sea un hueso de su padre, para enterrar e irse de esta tierra junto al padre. Y la jueza accedió, poniéndonos a los abogados en un gran compromiso de búsqueda de estos restos. Y allí estuvimos con el primer exhorto, la primera exhumación, el primer exhorto, la negativa a ejecutarlo por problemas técnicos, segundo exhorto, la aceptación del juez, su colaboración, pero la negativa esta vez de los hechos, la negativa de la coincidencia del cotejo de ADN de Ascensión con los posibles restos de Timoteo, y por último este tercer exhorto y esta segunda exhumación, donde tenemos este éxito. ¿Por qué hablamos de éxito? Porque si bien los logros de la querella argentina, las salidas que puede tener la querella argentina, por ejemplo, concretamente el desarrollo de las imputaciones y la condena de los torturadores, de las personas responsables de los crímenes cometidos, es una salida absolutamente deseable y válida. Por eso no hay que despreciar otro tipo de salidas que tienen mucha importancia para las víctimas y que no pueden limitarse solamente a la búsqueda de un verdugo o la búsqueda de su victimario. Esas víctimas necesitan una respuesta también. Y el hecho de estar sacando los restos de la tierra donde fueron arrojados significa también contradecir esa voluntad del verdugo de que queden arrojados y sepultados para siempre. Yo creo que la alegría de Ascensión tendría que ser compartida por todos. Busquemos lo que busquemos.